¡Hey! Soy Hyper. Muchos de vosotros me habéis pedido un vídeo que os ayude a mejorar con el Demoman. Y digo Demoman, ese de ahí con las bombas, no esa cosa de al lado. Así que hoy os traigo 10 consejos esenciales para mejorar con esta clase. Pese a que vulgarmente se cree que el Demoman es una clase muy fácil, hace falta practicar mucho con ella para poder plantarle cara a jugadores con experiencia. El vídeo está orientado a gente que está empezando o lleva relativamente poco con el demo, aunque algún consejo les puede servir a los veteranos también. Así que, ¿qué me hace un buen Demoman? Primero, practicar la puntería. Esto es esencial con todas las clases, incluido el Demoman. La gente que piensa que por usar bombas no le hace falta tener puntería nunca ha jugado contra gente decente a la que o le das 2 o 3 granadas perfectas o te destroza. El hecho de que sus dos armas sean proyectiles hace que sea más complicado apuntar con él que con el Scout, por ejemplo. Me explico. Con clases como el Scout solo necesitas hacer clic en el cuerpo del enemigo. Pero con clases como el Soldier o el Demo a veces necesitas predecir hacia dónde irá el enemigo antes de disparar. Esto es sencillo contra gente inexperta, pero contra los veteranos a veces es bastante complicado. Normalmente tu objetivo será apuntar a los pies del enemigo, tanto con las granadas como con las stickies, ya que de esta manera los puedes enviar por los aires y prepararles para darles un airshot, que es como se conoce al tiro en el aire, donde su trayectoria es más fácil de predecir. Y tú te preguntarás, ¿cómo mejoro mi puntería? Pues hay varias maneras. Puedes practicar contra bots en mapas preparados para ello, como TR Rocket Shooting o TR Walkway. O también puedes practicar en duelos contra otros jugadores en lo que se conoce como MGE. Estos son mapas compuestos por muchas partes de muchos otros mapas, como por ejemplo el punto medio de Viaduct, la espiral de Badlands, etc., en los que tienes un duelo contra otro jugador para ver quién es el primero en llegar a los 30 asesinatos, y la vida y munición se regeneran después de cada muerte, así que siempre son duelos justos. Por supuesto, sin críticos. Para más información sobre estos mapas y modos, echadle un ojo a la descripción del vídeo. Segundo, aprovecha el arco de tus proyectiles. Tanto las granadas como las stickies son proyectiles que siguen una trayectoria en arco, lo cual sirve de ayuda en muchas ocasiones para atacar al enemigo sin que te vea o destruir sentries sin que éstas te puedan hacer daño. El Demoman es la única clase que puede hacer esto, y por eso es la mejor contra las construcciones del ingeniero. Por ello, aprovechar el arco de los proyectiles es vital para cualquier demo que se precie. Recuerda que las granadas salen a más velocidad que las stickies, y su arco es menos pronunciado, con lo cual te sirve para eliminar objetivos en la lejanía. Las stickies te sirven para eliminar aquellos objetivos a los que crees no poder acertarle con las granadas, o simplemente aquellos objetivos que se están curando o reparando y necesitas mucho más daño para acabar con ellos. Es muy importante practicar con las dos armas y acostumbrarse al arco de las mismas, y esto lo conseguirás con el tiempo al ir practicando tu puntería. Tercero, carga tus stickies. Todos deberéis saber que las stickies se cargan si dejas pulsado el botón antes de disparar, sí, pero ¿cuántos de vosotros cargáis las stickies a menudo? Por alguna razón, esto es algo que bastante gente pasa por alto y sin embargo es muy útil. Permite al demo mantener un daño fijo y constante a larga distancia, ya que en este rango las granadas son facilísimas de esquivar y poca gente se espera una sticky desde tan lejos. Debido a esto es algo muy eficaz para rematar a gente que huye a poca vida. Además, cargar las stickies les da mucha más velocidad, con lo cual son todo ventajas en el 99% de las situaciones. Ten en cuenta el arco de las stickies antes de disparar. Fíjate en la diferencia entre si apunto al frente sin más y si apunto 45 grados hacia arriba. La distancia es abismal. Para practicar esto, acostúmbrate a empezar a cargar una sticky cuando creas que se acerca el momento de usarla. Así la tendrás lista cuando llegues a tu objetivo. Cuarto, sé creativo con tus sticky traps. Bien, todo el mundo sabe que el Demoman es muy bueno para controlar ciertas zonas del mapa gracias a sus sticky traps o trampas de stickies. Sin embargo, muy pocos usan esta capacidad más allá de puertas, esquinas o puntos de control, zonas que el enemigo está acostumbrado a mirar precisamente porque son en las que más se colocan las stickies. Si quieres sorprender al enemigo, deberás ser ingenioso y creativo con tus trampas. Camufla las stickies con cualquier objeto del mapa que esté en una zona donde pueda pasar el enemigo. En muchos mapas hay objetos que tus stickies pueden traspasar libremente, como por ejemplo conos, cubos, piedras e incluso plantas. Así que experimenta todo lo que puedas hasta dar con la trampa correcta para cada punto vital del mapa. Recuerda que el enemigo aprenderá y deberás ir variando tus trampas para poder eliminarles de forma constante. Es posible que en el futuro suba un vídeo con algunos ejemplos de lugares donde colocar las stickies de forma ingeniosa. Estad atentos. Quinto,
Practica el sticky jumping o salto con sticky. Para mí esta es una de las habilidades esenciales para ser un buen Demoman, y con ella podrás sorprender al enemigo, ya que te otorga mucha movilidad y versatilidad, tanto para luchar como para escapar de cualquier problema. Un Demoman que domina el sticky jumping puede poner en jaque al equipo enemigo atacándole desde lugares inesperados, además de que en medio del salto va muy rápido, y es muy complicado acertarle en el aire. De hecho, hasta las sentries tendrán problemas para dispararte en zonas abiertas. Lo malo es que el salto te quita sobre 60 de vida, por lo tanto es aconsejable que un medic te dé overheal antes de saltar de forma agresiva. Si quieres aprender o mejorar tus sticky jumps, te recomiendo echarle un ojo a los 2 tutoriales del tema que tengo en el canal. Haz clic a la izquierda para aprender la técnica básica o haz clic a la derecha para aprender saltos algo más avanzados. Sexto, practica los rollouts. Creo necesario separar este punto del anterior porque creo que, como algunos sabréis, los rollouts son esenciales para todo Demoman que pretende iniciarse en el competitivo. Estos te permiten llegar al punto medio de los mapas de 5 CP en unos pocos segundos, en ocasiones llegando antes que Scouts y Soldiers. Normalmente cada mapa tiene 2 o 3 rutas posibles, así que asegúrate de aprendértelas todas y usar la que más necesites según la composición de tu equipo y la situación de la partida. Recuerda que en algunos mapas un Soldier agresivo puede llegar antes que tú, así que en esos casos deberás escoger el rollout más defensivo, aunque eso signifique llegar unos segundos más tarde. En mi propio canal tengo un vídeo de 30 minutos dedicado a los rollouts de varios mapas usados en competitivo. Dale clic en pantalla para ir a verlo. Si quieres saber un rollout de un mapa que no está en ese vídeo, deja un comentario y te ayudaré como pueda. Séptimo, combina tus armas de forma equilibrada. Si quieres maximizar tu eficacia en la partida, deberás usar tu lanzagranadas y tu lanzastickies casi por igual. No te dejes llevar por la gente que se queja de los Demoman que solo usan stickies y pienses que es una táctica overpowered, ya que los que se quejan de esto son iguales que los que se quejan del W+Mouse 1 del Pyro. Unos llorones. No podrás vencer a todos tus enemigos solo con una de las 2 armas, ya que es muy fácil contrarrestar a alguien que hace esto. Si el Demoman abusa de las stickies, pégate a él y se verá forzado a hacerse daño a sí mismo si quiere vivir. Si por el contrario solo usa granadas, mantén las distancias y esquiva sus proyectiles mientras le disparas. Se podría decir que el Demoman tiene 2 armas primarias, ya que al contrario del Soldier, el uso de su arma secundaria es muy alto. La única manera de mejorar en este aspecto es con experiencia. Octavo, controla la munición de tus armas. Tanto el lanzagranadas como el lanzastickies tienen un tiempo de recarga muy alto, así que no te conviene que el enemigo te pille sin munición en la recámara. Un Demoman sin explosivos no le sirve para nada a su equipo, además de que los enemigos pueden aprovechar esto para acabar contigo sin despeinarse. Tienes que intentar usar la munición de forma eficiente. Que tengas 8 stickies no significa que tengas que ponerlas todas a la vez, y lo mismo pasa con tus 4 granadas, no hace falta que las lances todas de una sentada. Recarga siempre que tengas oportunidad, e intenta dejar un mínimo de 1 granada y 2 stickies en la recámara por si ocurre un imprevisto. En competitivo es muy fácil quedarse sin munición en los puntos medios de los mapas, ya que gastas tus explosivos por el camino y nada más llegar. Ten mucho cuidado con eso. Noveno, vigila el self-damage o la autolesión. De pequeño seguro que alguna vez te dijeron que no jugaras con petardos, ¿verdad? Las bombas del Demoman tampoco son juguetes, y si te explotan en la cara te harán bastante daño. En concreto, si te explota una granada en la cara te puede quitar hasta 74 de daño. Un sticky en cambio puede llegar a los 114 de daño, así que ten mucho cuidado cuando te enfrentes a alguien que está cerca de ti. Tampoco subestimes el daño de las granadas que queden en el suelo, ya que te podrán quitar hasta 64 de daño si no prestas atención a donde las tiras. Mantén las distancias e intenta luchar siempre a medio rango, ya que es el mejor para el Demoman. Recuerda siempre dónde colocas las stickies o las granadas para evitarte sorpresas cuando exploten. No te olvides de que a veces puede ser útil sacar la botella si el enemigo se te pega en la cara y no quiere sufrir daño. Décimo, posiciónate correctamente. Aunque parezca mentira, el Demoman es una clase relativamente débil si está solo. Un Scout o un Soldier competentes pueden acabar con él fácilmente en campo abierto, y no tiene nada que hacer si lo pillan sin munición. Por lo tanto, es aconsejable que te apoyes en tu equipo para esconder estas debilidades. Con un médico detrás puedes jugar de forma mucho más agresiva, permitiéndote hasta hacer sticky jumps agresivos sin temer por tu vida. Pero debes de tener en cuenta que el Demoman no es una clase con herramientas para proteger al medic como es el heavy o el soldado, y un descuido os puede costar muy caro. Si estás solo o sin médico, debes jugar de forma totalmente distinta, alternando entre juego ofensivo y defensivo. Cuando tu equipo deba avanzar, apóyales con tus explosivos y evita estar en primera línea de batalla a no ser que no haya nadie más que pueda hacerlo.
En la defensa, céntrate en poner trampas y hacer el mayor daño posible a su combo médico-paciente. En competitivo debes de prestar atención a la composición de tu equipo. Si tú eres el que recibe las Ubers, debes de ser muy agresivo y ocuparte de matar al médico o forzar su carga lo antes posible. Pero si es el Soldier Pocket el que recibe la Uber-carga o las curas, deberías quedarte detrás de él y rematar a los que sobrevivan o a los que intenten flanquearos, como los Scouts. Espero que este vídeo os ayude y os haya dejado algunas cosas más claras sobre nuestro negro escocés favorito. Recordad echarle un ojo a la descripción para conocer más sobre los mapas y modos que visteis al principio del vídeo. Y si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejar un comentario y yo la responderé lo antes posible. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!